Bien, pues muy buenos días. Les agradecemos mucho su presencia, a nuestros invitados, a los amigos de los medios de comunicación que siempre están con nosotros. Agradecemos a todos que nos acompañen en esta presentación del IDD MEX 2011. Como ustedes saben, es un estudio que por segundo año realiza la Coparmex. Ahí está la evidencia, ¿verdad?, de 2 años de trabajo que a través de los centros empresariales de Coparmex con la Fundación Konrad Adenauer y Polilat se viene realizando. Agradecemos mucho la colaboración de la Fundación Adenauer, de Polilat. Reconocemos a nuestros centros empresariales, que hay presentes que nos acompañan de centros empresariales. Pues esta colaboración, sin esa colaboración no hubiera sido posible la realización de estos 2 años de trabajo. Me permito presentarles a quienes están en el presidium: el presidente nacional de Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani; el doctor Frank Pris, representante en México de la Fundación Konrad Adenauer; la doctora Fernanda Somoano Ventura, académica de Colmex; y el doctor Jorge Arias, director de Polilat y el director técnico de este estudio. Solicitamos, por favor, al doctor Pris si puede brindarnos un mensaje respecto del índice. Muchísimas gracias, Francisco. En primer lugar, también mi agradecimiento a Coparmex, a su presidente, Gerardo Gutiérrez, también a los amigos de Polilat, a Jorge Arias, y también al apoyo científico también por parte de Fernanda por Colmex, que también hicieron posible la realización de este índice por segunda vez. Empezamos esta empresa en el año pasado, donde todavía empezó con una foto, con una impresión instantánea, exacta, actual de la comparación de los estados aquí en México. Hoy en día ya avanzamos un poco más porque ya también se permite la comparación con los resultados del año pasado. Nosotros como Fundación Konrad Adenauer estamos con Polilat desde 10 años en la elaboración del Índice de Desarrollo Democrático Latinoamericano, el IDD-LAT, que también presentamos aquí en México desde hace un par de semanas. Y allá 10 años también de este trabajo permiten aún más esta película, la comparación, porque siempre cuando ustedes también ven las reacciones internacionales, las reacciones en la prensa de índice, de rankings, siempre queda una cierta polémica, porque siempre es el debate de decir, bueno, porque este país está un poco adelante, porque este está un poco atrás, cómo están midiendo los diferentes factores. Yo creo que eso es válido, pero es una gran ventaja de esta obra del IDD MEX y del IDD-LAT. En primer lugar, es completamente transparente, están los indicadores visibles para todos. Es posible también el debate científico sobre este trabajo, porque uno puede decir, bueno, no me parece que este indicador tiene tan fuerte peso en comparación con el otro, pero abre el debate. Y eso también es algo que nosotros juntos también queremos. Vemos también estos índices como una herramienta a un lado para los actores políticos, para ver las fuerzas y las debilidades en donde trabajar, y al mismo tiempo también dar una herramienta al ciudadano, a la sociedad civil, de reclamar mejoramientos en ciertos aspectos. Y en ese sentido creo que también es una importante contribución ahora al debate nacional y al debate internacional. Nacional, obviamente, porque cada democracia, de cierta manera, cada acción política, en primer lugar, también es local. La gente, el ciudadano, primero tiene el contacto político en su municipio, en su estado, en su ambiente, y no necesariamente a nivel mundial, a nivel nacional, y así es importante ver también desequilibrios. Porque nosotros también estamos acostumbrados de hablar en Europa de América Latina, y hoy en día se ve que cada vez menos hay
la América Latina, sino hay velocidades muy distintas, hay muchas diferencias entre los diferentes países, hay países que también desde mucho tiempo se tienen consolidado en ciertos factores democráticos, otros no tanto, algunos avanzan, algunos tienen hasta retrocesos. Eso también es muy importante recordar en esos índices y en estas comparaciones. Democracia no es algo que se ha ganado una vez y dice, bueno, ya está la democracia, misión cumplida, muchas gracias, vamos a casa. Vemos muchos casos donde sí hay retrocesos y donde hasta uno está perdiendo la democracia que ha costado tanto de establecer y es difícil de recuperar. Y también vale la pena no solamente diferenciar a nivel de países, yo creo que también es muy importante diferenciar entre los diferentes estados, entre las diferentes entidades territoriales, y eso creo que también permite ese índice. Seguro van también Fernanda y también Jorge a explicar mucho más al detalle cuál es el ranking interesante de este año 2011, cuáles son los factores claves, pero para mí seguramente lo importante es también que este análisis contribuye a decisiones políticas, contribuye a corregir donde es necesario corregir y también hasta cierto punto también premia frente a la opinión pública en los lugares donde se hacen las tareas bien. Si logramos esto, creo que para nosotros sí es un éxito, es muy satisfactorio y espero y estoy seguro que también en esta combinación con Coparmex, con la ciencia, con Polilat, vamos a seguir este trabajo y cada vez más nos va a permitir también tener las comparaciones en el tiempo y también ver los avances y los retrocesos concretos. En ese sentido, gracias por acompañarnos en la presentación, gracias a todos los que colaboraron en esto y creo que vamos a tener un debate aquí también interesante sobre los logros y los análisis de este índice. Muchas gracias a Frank Pries. Le voy a pedir por favor a nuestro presidente nacional, Gerardo Gutiérrez, si puede dar su mensaje sobre IDD MEX 2011. Ya estoy más ágil. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo con mucho afecto a nuestros amigos de los medios de comunicación. Como siempre les agradecemos su tiempo y el espacio que nos dedican. Saludo con afecto a los expresidentes aquí que nos acompañan, nacionales. Por supuesto a nuestros compañeros aquí de aventura en este índice de desarrollo democrático, que es Jorge Arias de Polilat, a Frank Pries de la Konrad Adenauer, a Fernanda Soguano de Comex, también saludo al presidente Tabasco que está aquí, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. El estudio que hoy ponemos a la disposición de analistas, investigadores, gobernantes, políticos y sobre todo de los ciudadanos, es producto de un año de trabajo en el que participó activamente la comunidad Coparmex, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y Polilat. Agradecemos a estas dos organizaciones por la generosidad de compartir con nosotros su experiencia en la construcción de este tipo de índices. Gracias por su entusiasmo para generar una herramienta de evaluación de gran utilidad para todos los que estamos interesados y comprometidos en fortalecer la democracia mexicana. Nuestro reconocimiento a los socios y al staff de los centros empresariales de Coparmex. Sin ellos, el IDD México 2011 no hubiese sido posible. La labor que realizaron para recopilar información y opiniones de líderes de los ámbitos social, político y empresarial en las 32 entidades federativas es la base del producto final que hoy entregamos a la sociedad civil. Con la segunda edición, estamos en condiciones de aprovechar plenamente el potencial de IDD, ya no solamente para evaluar el grado de desarrollo democrático de cada estado, cotejándolo con el de los demás a partir de criterios y objetivos homologados. A partir de ahora, podremos apreciar el progreso de cada entidad en el tiempo, cuánto avanzó, retrocedió y cómo se comparará su desempeño frente al resto.
A medida que se publique cada nueva edición, el instrumento será más valioso, no solo para el análisis, sino también para los gobernantes y políticos que están comprometidos con la democracia, que tomen oportunamente las medidas que procedan, para que los ciudadanos actuemos con conocimiento de causa y enfoque. Este es un instrumento al servicio de la democracia, bajo el entendido de que esta no es un proceso que concluye en un momento determinado, sino una forma de vivir en sociedad, algo que hay que cuidar todos los días, tan importante que no podemos dejársela solo a los políticos. Se estima que solo 4 de cada 10 mexicanos consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Solo un país en América Latina tiene una visión más desencantada que la de nuestro país en este sentido. Esto es un dato muy preocupante. Antes de quejarnos de que la democracia no esté dando todos los resultados esperados de forma responsable, tenemos que preguntarnos qué debemos hacer para que funcione y se desarrolle. Así como nos hacemos cargo de nuestras familias, tenemos que hacer lo propio con nuestra democracia, conscientes de que es una realidad relativamente nueva, que enfrenta múltiples retos y que debe evolucionar para evitar una regresión. El IDD-MEX confirma que la democracia mexicana es un proceso inacabado y heterogéneo dentro de un país de contrastes. Entre las 8 entidades más avanzadas, 2 están en el norte, 3 en el occidente, 2 en el centro y 1 en el sureste. Entre las más rezagadas, 2 están en el occidente y el resto repartidas en el sureste, el norte, el sur y el centro. Son gobernadas por partidos diferentes. Aunque 15 estados mejoraron su puntuación, el promedio general bajó levemente respecto al año pasado a 5.8% en una escala del 0 al 10. Hay estados que alcanzan un grado de desarrollo democrático equiparable al de democracias consolidadas en el mundo, y la mayoría presenta un nivel medio. Sin embargo, casi la mitad no supera un porcentaje de 5 puntos. Aún tenemos un largo camino que recorrer, con múltiples obstáculos por superar e intereses creados por combatir. Necesitamos hacer que la democracia sea una realidad en todo el país, en cada municipio y en cada estado. No podremos decir que la transición ha sido superada mientras persista prácticas caciquiles, violaciones a los derechos y libertades básicas o una simulación destinada a mantener un status quo antidemocrático. La dispersión del poder político y los recursos públicos en México debe acompañarse de corresponsabilidad y coordinación, de obligaciones puntuales ante los ciudadanos. Los mexicanos no queremos pasar de la omnipotencia y arbitrariedad que tuvimos de un poder central a la omnipotencia y arbitrariedad de poderes locales. Tenemos el reto de consolidar un sistema sólido de separación de poderes y rendición de cuentas ciudadanas a nivel local. Hemos visto las consecuencias de no avanzar en estos puntos, con gobiernos que endeudan a sus estados, comprometiendo su futuro a través de prácticas opacas y que inclusive lindan en el terreno de la ilegalidad con total impunidad. La ausencia de pesos y contrapesos en los gobiernos y de una ciudadanía vigilante siempre serán campo fértil para la irresponsabilidad, el abuso, la simulación, el patrimonialismo y la ineficiencia en el poder político, para que unos cuantos decidan por la mayoría con el riesgo de cometer errores que acabamos pagando todos. En cada estado hay que afianzar la autonomía de los poderes judicial y legislativo, así como de los órganos electorales y los institutos de transparencia. De igual forma, los ciudadanos de todo el país tenemos que aumentar nuestro nivel de participación y exigencia para que nuestra democracia sea plenamente ciudadana y no un instrumento al servicio de los intereses de los partidos, los gobernantes en turno o a grupos de poder políticos y económicos. La democracia es un sistema de y para los ciudadanos, no un activo de los partidos. Por eso, Coparmex seguirá insistiendo en poner a revisión la reforma electoral del 2007, que contiene disposiciones violatorias a derechos esenciales de los ciudadanos, incompatibles con los principios de la democracia.
No podemos permitir que los partidos y los políticos se arroguen el monopolio de la palabra ni de la ley bajo ninguna forma y en ningún medio. El IFE debe recuperar su carácter ciudadano, independiente y autónomo, que se ha diluido por la injerencia de los partidos. El hecho de que lleve más de un año trabajando con un Consejo General incompleto a causa de una pugna por cuotas partidistas que violentan la Constitución es una aberración democrática que no podemos permitir. Solo con la presión ciudadana vamos a parar estos abusos. Por eso, demandamos legalmente a los diputados por el incumplimiento y promovemos soluciones viables para destrabar el proceso y asegurar que se elijan a consejeros realmente independientes y autónomos. En Coparmex creemos que es posible tener una política impulsora del progreso y la concordia, con participación ciudadana, no de las diferencias y el inmovilismo. Por ello, exhortamos a los legisladores a hacer un mayor esfuerzo para lograr una reforma política que de verdad sea de fondo, que incluya la reelección de legisladores y alcaldes, reducción del número de legisladores plurinominales y segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales y de gobernadores. Las candidaturas independientes, la consulta ciudadana y las iniciativas legislativas preferentes y ciudadanas son un gran avance. Pedimos que se acompañen de las disposiciones necesarias para que puedan funcionar en los hechos y no queden en letra muerta. Tenemos el reto de revertir el agotamiento del sistema político mexicano, el cual no está a la altura de las realidades y necesidades actuales de nuestra nación. Estamos hablando de desafíos como el de la delincuencia organizada, que es una de las mayores amenazas que enfrenta nuestra joven democracia. No debemos permanecer impasibles ante la negligencia que justifica el incumplimiento de su primera obligación, que es resguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, transfiriendo las responsabilidades a otros. Estimados amigos, tengámoslos claro, la transición democrática no va a consolidarse por decreto, por algún pacto político o porque surja súbitamente un gran líder o un grupo de dirigentes extraordinarios. Ocurrirá en el momento en que los mexicanos seamos ciudadanos de hecho y no solo de derecho. El IDD México es un instrumento que nos brindará información para ello. La ciudadanía se ejerce con el voto, pero también con nuestros actos y decisiones en la vida cotidiana, haciéndonos cargo de nuestro destino colectivo, siendo agentes activos de la política y la historia. Este es nuestro reto para el 2012, el sentido profundo del IDD y del programa de participación cívica de Coparmex. Votaremos por los mejores, que activaremos en todo el país a través de nuestra red de 85 centros empresariales y delegaciones. El presupuesto del IFE para el próximo año es de casi 15,000 millones de pesos, con un padrón de cerca de 83 millones de electores. Si la participación en los comicios del 1 de julio es similar a la del 2006, alrededor del 60%, cada voto costará cerca de 300 pesos, 42 veces más que lo que cuesta en un país como Brasil. El tiempo y los recursos invertidos en la democracia electoral tienen que servir para mucho más que el simple cambio de estafeta en los puestos públicos. Que el 2012 sea un año del despertar cívico, para superar inercias, paradigmas anacrónicos, injusticias y problemas estructurales que no hemos resuelto. México puede y debe de tener un gran futuro para todos, pero hay que construirlo como ciudadanos libres y responsables. Es el tiempo de la sociedad civil. Cuenten con Coparmex para realizar esta tarea. Muchas gracias. Les voy a agradecer, por favor, a la doctora Fernanda Sumano Ventura, académica del Colegio de México, si puede dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Primero que nada, me gustaría
hacer un agradecimiento en nombre de mi colega Reinaldo Ortega y el mío, por supuesto, a Polilar, Coparmex y Fundación Konrad Adenauer por habernos invitado a ser parte de este muy interesante proyecto. Yo en realidad voy a decir solo voy a contarles un poquito cuál fue la experiencia que tuvimos en este proyecto. Primero que nada, sí me gustaría decir que tratar de construir un índice que mida un concepto tan complejo como es la democracia no es necesariamente una idea nueva. De hecho, hay otros índices que ya se han hecho. Existe, por ejemplo, un índice muy conocido que es el índice de Freedom House, que básicamente lo que busca es tratar de medir en una escala de 0 a 7 derechos políticos por un lado y libertades civiles por otro lado en distintos países del mundo. Existe también otro índice del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL por sus siglas, que presenta también anualmente un índice de democracia, mercado y transparencia, en el que se combinan básicamente los resultados del índice de Freedom House, que sería el que mide las libertades políticas, y lo une, digamos, con un índice de libertad económica que produce The Heritage Foundation y Wall Street Journal. Otro más es el índice de democracia electoral, el IDE, que tiene el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que también, digamos, intenta tratar de buscar distintas dimensiones y medirlas para concentrarlas en un índice sobre democracia. Ahora, de hecho, la Fundación Konrad tiene un índice también, el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, el IDDLAT, que intenta combinar tres dimensiones también. Una es el respeto a los derechos políticos y civiles, dos, la calidad institucional y la eficiencia política, y tres, el ejercicio de poder efectivo para gobernar. Ahora, todos estos índices, digamos, que tienen, son valiosos en sí mismos, son índices que miden democracia a nivel nacional, ¿no? Y lo que intentan es tratar de rankear a los distintos países de acuerdo a un nivel de democracia medido con las dimensiones que ya les mencioné. La gran ventaja que tiene el IDD-MEX, diría yo, son dos. Una es, en principio, que lo que intenta hacer es algo de lo que se ha hecho muy poco, y es tratar de medir la democracia a nivel subnacional, ¿no? Hay muy pocos índices, algunos, pero muy pocos que traten de medir la complejidad de la democracia a nivel subnacional, y además que intenten incluir todas las dimensiones que el IDD-MEX incluye. Ya Jorge Arias les va a decir con detenimiento cuáles son todas estas dimensiones. Esto nos permite tener una visión mucho más clara de lo que realmente es la democracia y el proceso de democratización que ha vivido este país. O sea, muchos autores, digamos, coinciden en que más o menos podemos pensar en el 2000 como en el año de la alternancia, año en el que México se consolida como una democracia, o por lo menos transita una democracia. Habría que ver qué tan consolidada está, pero transita una democracia. Lo que podemos ver con el IDD-MEX es cómo, si de alguna manera podemos hablar de democracia a nivel nacional, cómo al hablar de nivel local o subnacional estamos hablando de 32 realidades distintas. Y eso lo podemos ver, digamos, con este índice. De hecho, digamos, hay diversos autores que han cuestionado enérgicamente cómo los gobiernos locales o los estados, de alguna manera, han contribuido a la transición democrática en el ámbito nacional, y muchos de ellos argumentan que es justamente la arena política local la que ha sido y será el principal o la principal fuente de resistencia a la consolidación democrática. Entonces, creo que este índice nos permite ver quiénes son estos estados que han logrado avanzar más en su transición democrática y quiénes se encuentran mucho más rezagados y por qué. La segunda gran ventaja que veo yo en este índice es que no se limita a dar solamente un número y decir, bueno, Chiapas queda abajo del Estado de México o del DF, etcétera, sino que
incorpora un análisis cualitativo por estado. Esto es algo que no, muchos de los índices que existen a nivel subnacional no tienen, y este sí. Básicamente, repito, mi colega Reinaldo y yo contribuimos en esta parte, en la parte del análisis cualitativo. ¿Qué fue lo que hicimos? Muy brevemente, partiendo de la idea de que la democracia es un concepto multidimensional y que no podemos medirlo solamente como la existencia de elecciones o no, que era, digamos, la manera más tradicional en la que se medía democracia, decidimos incorporar 4, y bueno, por supuesto siguiendo lo que se había hecho en el IDD-MEX del 2010, 4 dimensiones para tratar de trabajarlas de manera mucho más profunda. La primera es la que tiene que ver con el escenario electoral, ¿no? A lo largo del 2010 fueron 13 los estados de la República que celebraron comicios, fueron Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Ahora, en este rubro no solamente nos limitamos a ver qué había sucedido y cuáles fueron los resultados electorales de estos estados, sino que además nos metimos a ver también todo lo que se refería a jornadas donde la ciudadanía participa, digamos, de alguna manera, y todo lo que podemos incluir dentro del activismo político, definición de candidatos, incluso consecuencias políticas y sociales postelectorales. El segundo rubro se refiere a coyuntura política y conflictos sociales, y aquí básicamente lo que intentamos ver es tratar de encontrar en todos aquellos estados en que de repente los canales institucionales se cierran o no trabajan de manera adecuada, cómo la ciudadanía sale a las calles, participa de maneras que van mucho más allá de simplemente actos políticos, digamos. Entonces, en ese rubro tratamos de incluir ese tipo de actividades, por supuesto, incluso también los que eran conflictivos. O sea, evidentemente hay estados en los que sabemos hay conflictos sociales importantes, eso también se incluyó. El tercer rubro es situación económica y recuperación post-crisis. Y aquí básicamente lo que intentamos hacer es tratar de... Hay una idea generalizada de que la economía va de la mano con la democracia. En algunos estados pasa eso, y sí, digamos, podemos encontrar cierta coincidencia entre los que tienen un mejor desempeño económico y son a veces los que califican mayor o más alto en democracia. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, de nuevo, en este rubro lo que intentamos ver es cómo, primero, cuáles fueron las medidas que tomaron los distintos gobiernos locales para tratar de salir de una situación de crisis económica importante, muy importante, y de qué manera esto afecta o afectó en este año otros rubros. Y por último, la última dimensión fue la de inseguridad, en donde básicamente lo que intentamos hacer, bueno, desgraciadamente es una dimensión que pues no se puede dejar de lado, al contrario, ¿no? En este año el incremento de la violencia fue muy alto, y por supuesto en algunos estados mucho más. Ahí también hay diferencias subnacionales muy importantes. En algunos estados realmente los altos niveles de violencia llegaron a afectar de una manera muy importante tanto el desarrollo social, el económico y el político de varias entidades. Entonces, bueno, básicamente lo que hicimos fue todo este análisis cualitativo lo hicimos a través del análisis, sobre todo hemerográfico, nacional, prensa nacional y prensa local. Revisamos otros documentos, revistas, entrevistas, algunas entrevistas y algunas encuestas también que a las que tuvimos acceso a nivel local, a nivel subnacional. Entonces, bueno, básicamente esos fueron los insumos. Pues el producto quedó integrado en este documento que hoy se presenta y que, bueno, repito, Jorge va a presentar con mucho más detalle cómo se construyó. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le pedimos al doctor Jorge Arias si puede presentarnos técnicamente el índice y posteriormente pasamos a preguntas de nuestros invitados y de medios de comunicación.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este esfuerzo conjunto de Coparmex, la Fundación Konrad Adenauer y Poblirat. Antes de presentarles los resultados, quiero comentarles en qué consiste fundamentalmente, aunque ya Fernanda dio un panorama desde la óptica de las tareas que ellos realizaron. Un índice es un reduccionismo de la realidad. Inevitablemente, cuando uno quiere analizar cómo funciona la realidad, y esto puede ser desde el funcionamiento de una familia, que tiene la misma complejidad que tiene la democracia. Cuando todos hablamos de democracia o de familia, es un concepto, y hay N modelos de familia, hay N realidades democráticas. Cuando hablamos de eso, en general, siempre lo referencio es como el amor. Definir el amor depende de cuán enamorada esté la persona que lo define, cuántas experiencias negativas o positivas haya tenido, y caemos ahí en las dificultades. Para esto sirven los índices, para esto sirven los indicadores. Allí nos juntamos un conjunto de académicos, metodólogos, expertos en diversas cuestiones económicas, sociales y políticas, y decimos de qué manera podemos medir esta realidad. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos medir? El desarrollo democrático. ¿Bajo qué concepto? La democracia es el camino. La democracia es el camino y es un camino. Es un camino sin fin en el que ninguna sociedad puede sentirse plenamente desarrollada y satisfecha. De hecho, les comento el ejemplo. Chile es uno de los países ejemplo en nuestro índice de desarrollo democrático y está viviendo un conflicto. Estuve hace 15 días presentando los resultados del índice en Chile. Y los chilenos dicen, no podemos ser nosotros la mejor democracia. No puede ser porque tenemos este problema y aquel y aquel. Y esto es lo bueno que también tiene la democracia. Cuando uno tiene, como es en la vida familiar, cuando tenía 30 quería 100, cuando tengo 100 quiero 200 y cuando tengo 200 quiero 500. Esto poniéndole un número a cualquier cosa que se relacione con la sociología. Entonces, desde ese punto de vista nosotros construimos un índice que lo que mide es el desarrollo democrático. ¿Y cómo lo referenciamos? ¿Existe un modelo teórico por el cual digamos el desarrollo democrático es el que tiene Pepito o es el que tiene estos números de democracia? No. La democracia es la que podamos construir. Entonces, en el caso de Latinoamérica tomamos el país que en cada uno tenemos en el caso de América Latina una canasta de 45 indicadores. Cada uno de los indicadores, el 10, para ese indicador lo define el país que mejor comportamiento tuvo. Y a partir de ahí medimos el resto de los países. Lo mismo hacemos con los estados en México. El 10 en cada uno de los indicadores, en el de adhesión política, en el de inseguridad, se lo lleva el que mejor comportamiento tiene. Y a partir de allí, proporcionalmente, cada uno de los estados va siendo asignado un puntaje en base a estadísticas, a datos duros. Pero obviamente tenemos huecos informativos. Cuando nosotros medimos corrupción, no le podemos pedir a los corruptos que vayan cada día a registrar en la escribanía el nuevo acto de corrupción que hicieron. Entonces la única forma de medir eso es a través de encuestas o de sensaciones, digamos, de cómo está el funcionamiento de una sociedad en ese sentido. Entonces, bueno, trabajamos sobre 3 dimensiones o 3 planos de la democracia, que son la democracia de los ciudadanos, donde medimos derechos políticos y libertades civiles, cómo viven los ciudadanos la democracia en su estado, en su país, la democracia de las instituciones, donde lo que medimos es cómo se comportan las instituciones de la democracia, el sistema político, o sea, todo lo que hace a la organización y representación que se dan los ciudadanos para la administración del poder en democracia. Y finalmente una última dimensión, que la dividimos en 2 subdimensiones, que es de resultados de la democracia, porque como bien lo indicaba el presidente de Coparmex, la democracia está obligada a dar resultados. Si bien es como el amor y no la queremos definir, también así como el amor tiene que dar resultados. Si nos desenamoramos, nadie quiere ni el amor ni la democracia. Esto mismo pasa con la democracia. La democracia debe dar resultados. ¿Y cómo medimos esos resultados? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. ¿Cuánto construye para una mejor calidad de vida de los ciudadanos que habitan en esa región que estamos viviendo?
y cuando contribuye al desarrollo económico de esa misma región, porque ese desarrollo económico va a traer mayor bienestar y mayor calidad de vida a esa población. Vamos entonces, si la tecnología no falla, a los resultados. Empiezo por el final. Esto es lo que habitualmente la prensa toma. Ganó Colima, perdió Michoacán. Y en realidad, aunque esto numéricamente se expresa así, yo quiero llamar la atención severamente, lo decía el año pasado cuando presentamos la primera edición del IDMEX, no es que Colima sea el paraíso de la democracia ni que Michoacán sea el infierno. Digamos, seguramente habrá infierno para muchos ciudadanos en Colima y habrá infierno también para muchos ciudadanos en Michoacán. Esto lo que trae es una medida de un conjunto de indicadores en los cuales Colima, por una cuestión numérica, fue llevada al 10, seguramente no es un 10 en muchas cosas, pero en el conjunto de todos los indicadores fue la que en promedio mejor comportamiento tuvo. Y Michoacán está a la inversa, es la que en promedio tiene los peores resultados en el conjunto de indicadores que nosotros medimos. Así planteamos con 4 colores lo que gráficamente definimos como alto desarrollo democrático, lo que está en azul, o sea, el conjunto de estados que están en el mejor nivel de desarrollo democrático. En verde los de desarrollo medio, que es donde está la mayoría de los estados. En amarillo los de bajo desarrollo democrático. Y en rojo los que denominamos de mínimo desarrollo democrático, que están en un riesgo democrático intenso. Esto, como les decía, se conforma a partir de una canasta de indicadores que están clasificados en estos 4 planos de la democracia. Permítanme avanzar para después volver sobre estos resultados. Visto entonces geográficamente, como bien lo expresaba el presidente de Coparmex, el desarrollo es multicolor en el mapa de México. No hay una cuestión geográfica que diga en tal lugar la democracia funciona perfecta y en tal otra región la democracia no funciona. Esto es un producto de los ciudadanos mexicanos, de las familias mexicanas, de su capacidad de construcción. Así como en una familia el resultado final de felicidad, de desarrollo familiar, no es producto solamente de una persona, seguramente hay distintas responsabilidades, pero cuando miramos una familia grande, hay un conjunto grande de personas que aportan su trabajo, su esfuerzo, su orden, su autoridad, su amor, su afecto, y con eso construyen una unidad familiar que tiene más progreso, que tiene más desarrollo, que tiene mejor desempeño que otra familia. De igual manera pasa con los estados. Y así como en una familia también el desarrollo no es una cuestión mágica, que de un día para el otro, porque todos nos volvemos democráticos y vamos a construir la mejor realidad de un día para el otro, así pasa con los estados. Hay una historia, hay una infraestructura, hay toda una generación que ha ido construyendo situaciones de mayor o menor democracia. Esto es lo que refleja este mapa. Una historia de México, de todas las sociedades que han ido construyendo esto que lo vemos. ¿Qué cambia? Como vemos, si esto lo ponemos sobre el mapa del IDMEX 2010, hay diferencias. Bueno, por esto también es importante medirlo anualmente, porque esto es lo que nos permite ver el esfuerzo por el crecimiento y el desarrollo democrático. ¿Cuáles son las fortalezas que podemos observar en general del desarrollo democrático en México? Hay una proporción importante de entidades con desarrollo democrático medio, hay una mayor participación en los procesos electorales, hay una buena representación de la sociedad numéricamente en lo que hacen los partidos políticos en los congresos, la población indígena ha mejorado su situación, las políticas de empleo en este año han permitido recuperar niveles de ocupación respecto a lo que se había perdido con la crisis. En la última década se redujo un 27% la mortalidad infantil y esto es un progreso sostenido importante para el conjunto de la sociedad mexicana. Y en el conjunto de las debilidades destacamos la inseguridad pública y el clima de violencia que afecta a varios estados, que aparece como un fenómeno que todavía no disminuye y esto es preocupante. Un gran déficit democrático en derechos y libertades. Los ciudadanos no sienten que gocen de derechos y libertades en los distintos estados de México.
Los partidos políticos no propician la construcción de democracia. Los partidos políticos no son el ejemplo que debieran ser de construcción de democracia, de construcción de ciudadanía. Los partidos políticos en la democracia debieran ser la campana de cristal de la democracia, donde todos nos miremos y reflejemos que así se construye democracia. No lo son. Aumenta la cantidad de hechos de violencia de género, femicidios en particular, y eso es preocupante. Esto también es una cuestión de poder en el conjunto de la sociedad, que tenemos que estudiar, que analizar y que desarrollar mejores caminos. Las mujeres en el poder siguen siendo más una excepción que una regla. Se saben que la mujer viene de un plano de desigualdad político-social respecto del hombre, y se está haciendo un trabajo importante desde lo institucional, desde lo reglamentario, para que la mujer participe. Bueno, todavía eso es muy débil. La participación ciudadana en planificación y promoción del desarrollo local es deficiente. La corrupción es una práctica persistente. El accountability, el control entre poderes que la democracia necesita, que haya un poder judicial y legislativo vigilante respecto a un poder ejecutivo en general fuerte en nuestras democracias, es una cuestión todavía deficiente. La prensa, que es otro organismo de control en democracia, ha ido perdiendo su capacidad de control precisamente en muchos estados, producto del clima de violencia en el que se vive, con lo cual la prensa no escribe aquello que puede significar un riesgo para la vida, o un riesgo respecto de alguno de los poderes reinantes en el Estado. Se degradan entonces las condiciones de la libertad de prensa, y hay una enorme innovación institucional, desarrollo de nuevos institutos de la política, pero que no tiene resultados concretos. Esto que Gerardo mencionaba, el costo del IFE y de los IFEs locales, y de nuevas instituciones generadas para fortalecer la democracia, que no terminan de demostrarnos que esa inversión que hace la sociedad para eso haya traído resultados concretos visibles. Yendo a los planos, porque lo más importante de este trabajo, aunque nos vamos a quedar seguramente en las noticias con el ranking y con la foto de esas barras, lo más importante para cada uno de ustedes como ciudadanos, incluso para los hombres de prensa como ciudadanos, es poder analizar ese libraco. No les pido que lo aprendan de memoria todo, porque yo no lo sé, pero hay datos muy interesantes. Cuando uno se interna en la realidad a partir de los números de cada uno de los estados, está muy bueno poder ver, analizar, comparar qué pasó respecto del año pasado, porque ya empezamos a ver la película, como decía Frank Price, de año tras año, y entonces podemos ver cuánto estamos construyendo democracia o cuánto estamos retrocediendo en democracia. Entonces, en democracia de los ciudadanos, el único estado que alcanza un estado de alto desarrollo es Campeche, un conjunto de estados que están en el nivel medio, como ven allí el promedio está por encima de 5, un conjunto de estados que están en amarillo, de Durango a Quintana Roo, como de bajo desarrollo democrático, y estos 4 últimos estados, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, que están en estado de mínimo desarrollo democrático. Aquí es que el clima de violencia en las calles, el clima de libertades y derechos que viven los ciudadanos, el clima de adhesión política a las soluciones que la política propone para el desarrollo de la democracia, es lo que se mide en esta dimensión de democracia de los ciudadanos. Visto esto sobre el mapa, para demostrar de vuelta que no hay una uniformidad en esto, allí aparecen sí un conjunto de estados en el norte en rojo. Esto tiene mucho que ver con el clima de inseguridad y de violencia, y el narco. También esto tiene que ver en los otros rojos que se ven seguramente allí. Y después, bueno, el mapa es multicolor en lo que hace al desarrollo en esta dimensión. Las fortalezas en este plano es que las 18 entidades de las 32 mejoran su puntuación, entre ellas el más fuerte es Campeche. Vemos como les va a parecer paradójico que aparece la participación militar, porque es una de las cosas que medimos
en las encuestas que realizamos sobre derechos políticos. Digamos, la ciudadanía en esto ve la participación militar como una fortaleza y a su vez como una debilidad. La ve como una fortaleza desde el punto de vista que llega ayuda en tratar de combatir el clima de inseguridad, y como una debilidad desde el punto de vista en muchos casos de los derechos humanos y algunas cuestiones al respecto de libertades y derechos. La inseguridad pública y el clima de violencia es claramente una de las debilidades que afecta a varios estados. El déficit democrático en derechos y libertades, que esto es una cuestión estructural, así como en muchas familias no se construye democracia con ciudadanos que son autoritarios, golpeadores y que creen que la única voz que existe es la propia. Este modelo se traslada desde lo familiar a lo democrático y muchas veces esto termina afectando las libertades del otro. No piensas como yo, te mueres. Este es un poco un concepto cultural, histórico, que tenemos que pensar en América Latina y en muchos sectores de los Estados Unidos. Los partidos políticos no favorecen, como se dijo, la construcción de democracia. Aumenta la cantidad de hechos de violencia de género, ya lo habíamos visto en lo general. Las mujeres en el poder también lo habíamos visto. En el último lustro, un retroceso en la participación electoral. Y bueno, lo que les decía, el riesgo de avasallamiento de derechos y libertades por la intervención militar. Y lo que hace al siguiente plano, democracia de las instituciones, allí, aunque es engañosa la gráfica, a la otra gráfica la veíamos en una escala de 10, a esta la vemos en una escala de 8. El estado que más puntos consigue es Aguascalientes, que apenas sobrepasa los 7 puntos. Y por eso tiene alto desarrollo en este plano de la democracia. Después hay pocos estados comparativamente con el plano anterior en desarrollo medio, un buen número de estados con bajo desarrollo democrático, así desde Durango a Michoacán, y de Oaxaca a Guerrero, un conjunto de 7 estados que están en condiciones de mínimo desarrollo democrático. Visto esto geográficamente, de vuelta el mapa multicolor, aquí es más multicolor todavía, porque son menos los estados de desarrollo medio. Solamente Aguascalientes, allí pequeñito al centro del mapa, sobresaliendo con su alto desarrollo. Muchos estados en rojo, muchos estados en amarillo y pocos estados en verde de desarrollo medio. Vamos ahora al plano de los resultados de la democracia. ¿Qué nos da la democracia desde el punto de vista del desarrollo social y humano? Y aquí en esta democracia verán que la gráfica es diferente. Antes eran todas barras que iban del 0 al 10, aquí son barras las que van hacia la derecha del 0, en este lugar del plano, están en verde, y las que van hacia la izquierda están en rojo. Ese 0 en realidad es el promedio de los 32 estados mexicanos en esta dimensión. Entonces, los que están en verde a la derecha son estados que suman, porque aquí el concepto es el que está por encima del promedio está jalando hacia arriba el desarrollo social y humano en su estado. El que está hacia la izquierda está jalando hacia abajo el desarrollo democrático. Entonces, tenemos un conjunto pequeño de estados que están en la zona verde, donde sobresalen Nayarit, Colima y Baja California Sur. Un conjunto de estados que van hasta el 0, y después el peor estado, el de nuestro amigo Daniel aquí, que se lleva las palmas, Tabasco, en su dimensión social y humana. Y él me contaba hoy, en la previa, de los problemas que trae la discusión después de esto, porque precisamente lo más rico de esto es poder empezar a discutir. ¿Están incluidos realmente todos los datos aquí en la canasta de indicadores que nosotros tenemos? ¿Hay algún error? Bueno, todo esto ayuda a que pensemos qué estamos haciendo con nuestra democracia. Visto esto desde el punto de vista geográfico, vemos en el mapa tres estados que sobresalen con alto desarrollo, un conjunto de estados de bajo desarrollo con el amarillo,
un grupo más pequeño de desarrollo medio en verde, y el grupo de estados que están en mínimo desarrollo democrático. En lo que hace a la última subdimensión, la del desarrollo económico, el mismo criterio que en el anterior. Esa barra del promedio en el cero nos indica una barra divisoria, un parteaguas. Hacia la derecha están los estados que con su desempeño económico han contribuido a generar mejores condiciones de vida para su población, y hacia la izquierda están los estados que, por el contrario, han generado condiciones de desarrollo que provocan caída económica en sus estados. Entonces allí sobresale, igual que el año anterior, notoriamente el DF. Ahora se le acerca un poco más Tamaulipas, y después está un conjunto de estados de desarrollo medio, y bueno, cierran este grupo de desarrollo Guerrero, Guanajuato y Puebla, que no han tenido una buena performance económica. Aquí además los indicadores son menos estructurales, están mucho más relacionados con la coyuntura, tienen mucho más que ver con qué se ha hecho con la gestión democrática en este año para generar mayores condiciones de desarrollo económico. Desde el punto de vista de fortalezas y, bueno, desde el punto de vista del mapa geográfico, allí vemos el resultado también. Allí hay más una zona de desarrollo medio hacia el Pacífico, en la zona norte. El desarrollo medio, el desarrollo bajo está concentrado en la zona sur, y aquí sí también seguramente hay algunas cuestiones estructurales que pesan en esto. Y para terminar, vemos con esas flechas verdes los estados que han ido teniendo un comportamiento positivo en la comparación ya de todo el índice entre el 2011 y el 2010. Aquí marcamos nada más que los de mayor aumento y los de mayor caída. Pero como les decía, en esta foto panorámica podemos ver la figura global, vemos el bosque. Lo importante es analizar al interior de cada una de las dimensiones, de cada uno de los estados, porque ¿cuál es nuestra pretensión? En la medida en que esto realmente sirva como una radiografía del desarrollo democrático, esto permitiría a cada una de las sociedades sentar a sus líderes a la vuelta de una mesa y establecer metas de mediano y largo plazo, en las que todos debiéramos coincidir. ¿Quién puede estar en desacuerdo en que hay que reducir la inseguridad? ¿Quién puede estar en desacuerdo en que hay que reducir la mortalidad infantil, que es uno de nuestros indicadores de eficiencia en salud en cada uno de los estados? O en que hay que mejorar la calidad de la educación, o en que tenemos que generar mejores condiciones para el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas, o que el sistema político tiene que realmente apasionar a sus ciudadanos para que cada contienda electoral sea una participación por cada una de las ofertas que el sistema tiene para dar en cada estado. Si nosotros fuéramos capaces de sentar a los líderes locales a la vuelta de una mesa y decir, bueno, de estos conjuntos de indicadores, acordamos que en 5 o 10 años vamos a estar en tal nivel, y después el partido de izquierda dirá, bueno, yo a esas metas voy a llegar con estas políticas. El partido de derecha dirá, a las mismas metas voy a llegar con estas otras políticas. Y así irá toda la gradiente, pero la ciudadanía podrá incluso ir controlando y midiendo cómo ha sido el comportamiento. ¿Cómo era que este fulano que vino y me pidió su voto el día de la elección, al término de 4 años o de 5 años o de 6, yo puedo medir qué es lo que ha hecho con cada una de las políticas que construyó para el desarrollo democrático? Obviamente es una enorme pretensión que tenemos, hacia eso es hacia lo que apuntamos,
queremos legitimar la herramienta de trabajo, para eso precisamente trabajan todos los centros de Coparmex en cada uno de los estados, relevando opiniones, haciendo una enorme tarea de buscar opiniones ciudadanas para todos los huecos estadísticos que tiene la metodología, para que podamos llenarla de contenido ciudadano, de la opinión de los ciudadanos de cada uno de los estados. La verdad es que esta tarea que hacemos cada año y que se muestra simplemente en este conjunto de cuadros es un enorme trabajo que se despliega en cada uno de los estados por cientos y cientos de personas comprometidas con desarrollar esta herramienta para mejorar la democracia en cada uno de sus estados. Estamos convencidos que la democracia es el camino, estamos convencidos que la herramienta sirva, más allá de que a lo mejor hay que incorporar algún otro indicador, mejorar cómo medimos algún otro, y esa es la discusión que queremos. Queremos en el cara a cara con gobernadores, con legisladores, con funcionarios de gobierno, poder debatir sobre si estos números están bien, si hay alguna cuestión que no estamos tomando en cuenta. Una cuestión metodológica que es necesario tomar en cuenta es que no es magia llegar a los números. Cuando yo quiero comparar los 32 estados, tengo que conseguir que los sistemas estadísticos de los 32 estados, con una metodología única, me den un indicador válido que permita comparar. Si no, por bueno que sea un indicador, no lo puedo tomar si no abarca al conjunto de los 32 estados. Entonces es una tarea importante donde está involucrada Coparmex, la Fundación Konrad Adenauer, y nosotros técnicamente en el desarrollo de este trabajo que hoy les presentamos al final de este año, que todo el año hemos trabajado para llegar a este día hoy, y para lo que vamos a hacer ahora, que es recorrer distintos estados, promoviendo esta discusión, promoviendo que, tomando la herramienta, los líderes en cada comunidad puedan discutir si vale la herramienta y si vale asumirla para empezar a trabajar a mediano y largo plazo en la construcción de metas para cada uno de los estados. Gracias, Jorge. Dejamos las preguntas abiertas para nuestros invitados y para los medios de comunicación. Los dejo con Ricardo Robles, nuestro director de comunicación. Buenas tardes a todos. Si gustan, abrimos directamente la sesión de preguntas. Susana, por favor. Y si nos hacen favor de decir a quién va dirigida la pregunta. Sí, buenas tardes. Pues va dirigida a la investigadora y a Jorge Arias. Una primera pregunta. ¿Cuántos indicadores integran este índice? Y de ellos, ¿cuántos corresponden además al asunto de medir la inseguridad y la cuestión económica? Y si pudieran detallarnos más, ¿cuáles son los estados que resultaron con más baja calificación, o en el análisis cualitativo que hicieron, qué factores realmente en cuestión de seguridad y económico se ve el deterioro en cuestión de democracia? Y para el señor Frank Press, en comparación con otros países de América Latina en los que han aplicado este índice, México, ¿cómo queda? Gracias. Bien. Nosotros tenemos nuestra metodología, que la tienen aquí en el libro a partir de la página 150. Gracias, perdón. Decía que a partir de la página 250, creo que tienen ustedes la metodología de nuestro índice, donde está indicado cada uno de los indicadores, a qué dimensión corresponde, con qué temporalidad se toma, cuáles son las fuentes, cómo se calcula, y así está descrito cómo se calcula cada uno de los planos de la democracia o dimensiones de la democracia y cómo se construye ese índice final. Respecto del clima de inseguridad, se mide desde distintos puntos. Uno importante es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes.
Otro es los femicidios, con la cuestión de género, y otros son los atentados contra la prensa, atentados violentos contra la prensa. Son los tres indicadores que tenemos incorporados con distinto peso y en distintos planos, pero son los tres que intervienen en la cuestión de la violencia. No recuerdo si me había hecho otra pregunta respecto a la metodología. En términos cualitativos del análisis que mencionaban, ¿cómo afecta esto el desarrollo de México en general y de los distintos estados en su avance? Lo dijimos en nuestro informe del IDELAT, que es el informe que, como decía Frank, presentamos hace 2 semanas, que México está castigado, digamos, en el índice de desarrollo democrático por el clima de violencia persistente, y el conjunto de esos indicadores seguramente le permitiría estar en una mejor posición que la que está, pero se ve afectado hacia la baja por el clima de inseguridad y de violencia. Y obviamente esto en cada uno de los estados tiene mucha incidencia. Bueno, eso estaba la base que México en el IDELAT queda en 7º lugar, estaba el mismo resultado que en el 2010. Y es también uno de los países allá de desarrollo democrático medio en comparación latinoamericano, donde prácticamente Chile, Uruguay y Costa Rica estaban los más avanzados. También esos datos también se encuentran en las páginas nuestras ampliamente documentados, y si alguien todavía está interesado, con mucho gusto les mandamos también los materiales en forma escrita o CD. Perdón, nada más en la cuestión de los indicadores económicos que toman en cuenta para mirar. Sí, los indicadores económicos son la distribución del ingreso, el PIB per cápita, permítame que yo volé anoche, así que estoy medio complicado, pero la competitividad en la relación Estado-sociedad, la inversión, la autonomía financiera. Ese es el conjunto de indicadores que tenemos. Mariana Maldonado, de Diario 24 Horas. Bueno, pues yo quisiera saber cuáles son los estados en los que la violencia afectó más a la democracia. La violencia fue... La violencia afectó más a la democracia. ¿Cuáles son los estados más afectados? Voy a los papeles nuevamente. Sí, en ese índice. En orden de peor a mejor: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Morelos, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán. Y pueden encontrar la gráfica en la Página 46 está el cuadro con el índice en particular sobre el tema de violencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Lilia, por favor, de perdón, primero vamos acá y luego vamos. Yo quiero preguntarle también acerca de la... comentan en el libro que la violencia está deteriorando la democracia. Yo quiero preguntarles, si ustedes, de acuerdo a los estudios que hicieron, ¿qué tanta relación realmente hay entre el crimen organizado y los procesos electorales en los estados? Porque hay un dato que dice que, de acuerdo con un funcionario de la ONU, el 50% de las campañas electorales están vinculadas con el crimen organizado. No sé si ustedes tengan datos acerca de esta situación. No, nosotros no tenemos ningún indicador que nos permita relacionar crimen organizado y democracia. Sí tenemos resultados, digamos, de climas de violencia que en algunos estados han afectado la participación electoral. Digamos, eso se ha visto que ha disminuido en algunos estados la participación electoral.
Fundamentalmente es eso, los casos notorios y públicos cuando ha habido algún magnicidio o asesinato de candidatos en los lugares que son más emblemáticos de la violencia. Pero claramente esto es como medir una familia en la que uno de los integrantes de la familia, vuelvo a ese ejemplo porque me parece que es el más cercano, cuando hay un muchachote en la familia que es fuerte y es golpeador y los atemoriza a todos los demás, digamos. Claramente eso termina afectando el clima de convivencia familiar y dentro de esa familia no va a haber igual ejercicio de derechos y libertades. Esto es igual cuando se traslada a una sociedad estatal. ¿Qué tiene el porcentaje? ¿Qué medida disminuye la participación electoral? Ha habido casos en los estados que están indicados en nuestros informes, particularmente en cada estado cuando eso se ha detectado. Sí, en general en el 2011 la participación aumentó, en el 2010 había bajado en muchos estados. Lilia González, del Economista. Gracias. A mí me gustaría saber, se mencionan algunos estados que alcanzan un grado alto de desarrollo democrático y que son comparables a algunas democracias consolidadas en el mundo. ¿Qué entidades son estas y con quién nos comparamos? Por una parte, y por otra, el índice de corrupción, ¿qué tanto impacta en este factor democrático? Ayer Transparencia Internacional nos ubicó muy por debajo y me gustaría saber sus posiciones al respecto. Bien. La comparación respecto a democracias desarrolladas del mundo, queda claro, digamos, que un ciudadano en el DF tiene libertades, derechos y posibilidades económicas de desarrollo totalmente distintas a las que tenga posiblemente un ciudadano en Chiapas o en Guerrero, por hablar de dos casos. Nos referimos fundamentalmente a eso, que en el funcionamiento de derechos y libertades, las sociedades más desarrolladas, más complejas, económicamente más sustentables, claramente generan otros derechos y libertades. Por eso, naturalmente, los ciudadanos convergen hacia esos lugares, digamos, las migraciones, los fenomenales procesos de migración interna hacia los centros urbanos donde hay posibilidades económicas, sociales de desarrollo, claramente tienen que ver con esto, digamos, tienen que ver con mayores posibilidades de ser ciudadanos de otra categoría. Entonces, en ese sentido, México es claramente un país de claroscuros. Cuando comparamos el PIB per cápita del Estado de México con el de Chiapas, claramente hay un contraste fenomenal y hay claramente distintas posibilidades. Edgar Juárez, del periódico La Prensa. Quería el dato respecto de violencia. Perdón, no era de violencia. De corrupción, perdón. Ahí está. ¿Con qué países estamos? En realidad nosotros, en nuestra metodología, el índice es cerrado en el sentido que medimos al conjunto que medimos. Las comparaciones después son de análisis, digamos. Yo tomo los datos de evolución del conjunto de indicadores del DF y puedo compararlo con el de sociedades desarrolladas democráticamente. Pero ya es un análisis extra a nuestra metodología. Nuestra metodología es cerrada y, como les decía hoy, el Estado que mejor desempeño tiene en un indicador se lleva el 10 y los otros van proporcionalmente. Es totalmente cerrada nuestra metodología en el conjunto que medimos. Desde el punto de vista de corrupción, los estados que aparecen con mayor corrupción son Distrito Federal, México, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, paradójicamente Colima. O sea, por eso yo les comentaba hoy, no es que Colima es el paraíso de la democracia. O
sea, hay que mirar cada uno de los indicadores, ver, porque cada uno mide como un segmento, un índice es una abstracción de la realidad, les decía al principio, es tratar de meter la realidad en una mesa para poder analizarla. Entonces, cuando la pongo sobre la mesa, tengo una franja que me define derechos ciudadanos, tengo otra franja que me define calidad institucional, otra que me define desarrollo humano y social y otra que me define desarrollo económico. A su vez, dentro de eso tengo una columna en la que puedo analizar la cuestión de la corrupción, otra donde puedo analizar la cuestión de la mortalidad infantil y otra donde puedo analizar la cuestión de la inseguridad. Digamos, precisamente esa complejidad es la que requiere que vayamos a eso, a analizar caso por caso para no tomarnos de espejitos de colores de situaciones globales. Ahora sí, vamos con Edgar Juárez de la prensa. Don Gerardo, buenas tardes. Si me pudiera dar su opinión, pues prácticamente ya inició el proceso electoral. A su consideración, a consideración del sector al que usted representa, ¿cuáles son los principales riesgos, si es que los hay, para la democracia el próximo año? Y pues tenemos ya un escenario donde hay dos virtuales ya candidatos y ahí por el otro partido pues tenemos tres todavía posibles. ¿Cuál es su opinión respecto al inicio de este proceso electoral que ya está en marcha? Sí, gracias. Yo creo que el riesgo que tiene cualquier democracia más fuerte es que la gente no participe, no se comprometa. Entonces aquí, por eso nosotros en Coparmex hacemos todos estos ejercicios, como es el IDD, como es nuestro programa cívico, donde estamos generando y haciendo que la sociedad participe, se comprometa, impulse una agenda ciudadana, que esa agenda ciudadana pueda tener y pueda incluir todas las aspiraciones, las necesidades y los cambios que necesita nuestro país. Entonces, yo creo que es uno de los riesgos, ¿no?, que tenemos. El otro riesgo que veo visible es también el tema del IFE, que nuestras instituciones de la democracia realmente estén muy consolidadas, que tengan una gran representatividad, que sean autónomas, que sean independientes y que representen al pueblo y a la sociedad mexicana. Yo creo que son dos cuestiones fundamentales, ¿no? Y en esas dos, pues Coparmex ha tenido un compromiso muy claro, ¿no?, para empujar, para fortalecer a nuestras instituciones de la democracia. Como ustedes saben, en el 2007 interpusimos 44 amparos, y ahora a través también de ciudadanos comprometidos que participan en la Confederación y otras organizaciones, también antepusimos ahí una demanda por no haber cumplido en la Cámara de Diputados la omisión de no haber nombrado a los 3 consejeros que hacen falta. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos estado impulsando, ¿no?, tanto las instituciones como el fortalecimiento de las instituciones como la participación ciudadana. Entonces, y en el otro tema, bueno, pues como tú bien dices, ya hay dos candidatos. Estamos nosotros en ese sentido, somos muy respetuosos, vamos a esperar las definiciones y los tiempos que marca tanto la ley como los partidos políticos, y en su momento, cuando tengamos ya los candidatos definitivos, lo que nosotros creemos y vamos a impulsar es precisamente que aquel candidato que asuma los compromisos, no nada más del sector empresarial, sino de la sociedad y del pueblo de México, y se comprometa con esa agenda ciudadana, con esas necesidades, con esas aspiraciones, y con esos cambios que tanto hacen falta para mejorar la vida y las condiciones de todos los mexicanos, ese es al que nosotros de manera vamos a apoyar. ¿Lo harán de manera abierta? Yo creo que lo que vamos a hacer es impulsar esa agenda ciudadana, ese compromiso ciudadano, esa participación ciudadana, y para que se puedan elegir lo que más conviene al país, ¿no?, y aquella persona y aquel partido que realmente se compromete y cumpla lo que se compromete, en beneficio de todos. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta de parte de los medios de comunicación, o si alguno de nuestros ponentes desea hacer alguna otra intervención final. Por acá el micrófono. El ingeniero Bernardo. Por favor, ¿durante cuántos meses se hace el levantamiento de la información? ¿Y cuál es la fecha de corte, por ejemplo, para este año?
Sí, es un dato que yo tenía que haber dado al principio y así que le agradezco la pregunta. Precisamente como nosotros trabajamos con estadísticas, esto no es una encuesta que la cerramos la semana pasada y la estamos publicando hoy. Ya imagínense que solo el trabajo de publicación de esto demanda un tiempo considerable. Nosotros trabajamos todo el año levantando las estadísticas, la parte de encuestas que desarrollan los centros empresariales de Coparmex, que es toda esa tarea de recolección de datos se hace habitualmente entre enero y junio de cada año, y a partir de junio empieza la tarea de análisis y elaboración de los resultados, que es lo que nos permite en la segunda parte del año hacemos la tarea de análisis y elaboración de la información. Don Alberto. Frank, un comentario, me gustaría después una opinión tuya. Un comentario para toda la mesa es que siento que México, y no es sorpresa, sale reprobado en democracia, 5.8 puntos. Me parece que nuestra democracia, no sé si es una democracia fallida, pero es una democracia que es totalmente insatisfactoria para lo que esperábamos nosotros de la democracia. Segundo, he estudiado Latino Barómetro en Latinoamérica, y en Latino Barómetro la situación de México frente a los países latinoamericanos es bastante abajo, y particularmente también se encuentra una gran decepción de la democracia, de los resultados de la democracia. Creo que solamente el 28% está satisfecho con los resultados de la democracia. ¿Cómo compara esto a nivel latinoamericano con la percepción del Latino Barómetro, y cuál es la reacción de ustedes frente a mi aseveración de que México está reprobado en democracia? Bueno, yo de cierta manera lo veo mucho más también en un contexto de tiempo. Yo creo que también siempre depende con qué momento uno lo está comparando. Por un lado, yo tengo no tanta memoria histórica y el país, más o menos son 20 años donde por primera vez estuve en México, y ahora viviendo aquí desde 5 años y medio. Entonces la percepción es parcial. En primer lugar, creo que es una cierta injusticia de esperar de que la democracia, que yo también lo veo con la transición democrática aquí mucho del año 2000 y antes, de que uno también en 10 años, 12 años espere resultados maravillosos. Yo creo que también eso es un proceso que necesita tiempo, y yo creo que sí se ha logrado mucho. Si yo veo, por ejemplo, el tema libertad de prensa hoy, participación social hoy, actividad de la sociedad civil hoy, muchos temas en comparación con 15 años atrás, yo creo que sí también se ven muchos avances. En Alemania también ahora tenemos 20 años de la reunificación, y todavía pensábamos también en 89, 90, eso se va a levantar allá en la Alemania Oriental en un instante, y ahora estamos 20 años y podemos decir mucho hemos hecho, pero mucho hay que hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que también aquí el vaso mínimo está medio lleno. Hay muchas cosas, y también eso refleja también el índice. Cuando México está en la comparación de América Latina en un 7º lugar, también uno puede decir, bueno, eso es insatisfactorio en comparación. Hay países que están mejor posicionados, pero tampoco es una reprobación total. A veces uno también espera mucho más. Y eso me lleva un poco también al tema de Latino Barómetro, donde también en Europa también tenemos mediaciones parecidas. En primer lugar, es una percepción de los ciudadanos, y allá también se ve también características nacionales. Cuando nosotros a veces vemos en qué países la gente hoy en día se siente más feliz. Por ejemplo, en Alemania vemos que es uno de los países donde la gente
está muy escéptico, a veces tiene un cierto grado de pesimismo, mientras hay países que en términos objetivos tendrían mucho más razón de sentirse más pesimista, sin embargo lo ven la situación propia muy diferente. Yo creo en el Latino Barómetro también se refleja mucho de esto. Si yo veo, por ejemplo, que la gente en Nicaragua está más satisfecho con su democracia en Nicaragua que la gente en México, eso también me causa ciertas señales de preguntas. En ese sentido, cuando hablamos de percepciones, es difícil. También aquí en México, cuando uno como extranjero está en los debates, uno también tiene reacciones muy distintas, ¿no? También yo entiendo que la gente viendo la situación actual, la foto, dice, no, eso está lejos de lo que yo quiero para mi país y para el desarrollo democrático. Pero si lo pone en el contexto, otra vez yo diría hay mucho que hacer, hay muchas deficiencias, pero también hay logros con cual aquí se puede ser satisfecho, y creo que especialmente también el despierto de la sociedad civil es uno de los grandes logros que vimos en México, que está cada vez más fuerte en los años. Quisiera complementar la respuesta de Frank con algo referido a la pregunta anterior sobre el tema de corrupción. Cuando uno mira los estados que aparecen con mayor corrupción, les decía hoy, el tema de corrupción es una encuesta, no es un registro, no es una estadística. Indudablemente las sociedades más desarrolladas son más vigilantes, custodian más o participan más o tienen mecanismos más dinámicos de control. Es muy probable que una sociedad totalmente prebendaria, donde hay un sistema político patronizado, donde de alguna manera el patrón del Estado define qué se hace, qué no se hace, y lo único que buscan los ciudadanos es estar cerquita del sol, del poder, vea eso como no corrupto. Y cuando uno va a preguntar, dice, no, acá no hay corrupción. En vez, en sociedades más dinámicas, más desarrolladas, es muy probable que la sociedad sea mucho más cuestionadora. Entonces, atención a cada uno de estos indicadores también. Porque si bien yo este análisis lo puedo hacer, después no puedo decir, bueno, como el estado de Chiapas es más prebendario que el DF, le corrijo lo que me da de corrupción, porque ahí ya entramos en cualquier mamarracho, digamos. Lo que está en el estudio es lo que da el estudio. Pero ojo con cómo miramos cada uno de los indicadores. Es la última pregunta de Coparmex Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, no, solamente felicitarlos. A mí me parece que este ejercicio democrático es bueno, es excelente, porque si bien vemos que México, su vida parlamentaria es pequeña comparada con la alternancia que hubo de 12 o 14 años, me parece que estamos transitando en un buen camino. Yo quiero felicitarlos porque estos ejercicios democráticos, y como lo decía Gerardo, la política es tan interesante que tenemos que participar todos, ciudadanos, empresarios, y que todos generemos estas propuestas, que estemos al pendiente de estos indicadores que ustedes nos proporcionan, y ojalá se siga repitiendo este ejercicio, y muchísimas felicidades por esto que hoy nos presentan, aunque sea pequeño, pero creo que por ahí tenemos que seguir caminando. Bueno, pues agradecerles a todos nuestros invitados, a los medios de comunicación y a nuestros panelistas por asistir a esta reunión.